Abraham. Hemos aprendido hartos principios de fe con relación a Abraham. Sabemos que hubo un trayecto que Abraham caminó con Dios sin creer. ¿Se podrá caminar con Dios sin creer? Creer es poner la confianza total en Él. Eso tenemos que aprenderlo. Ya vimos que Dios le dio promesa a Abraham, grandes promesas. Pero esas promesas no podían hacerse realidad, materializarse, porque la fe de Abraham no estaba a la altura de las promesas. Eso es sumamente importante. El problema no es Dios darte una promesa, el problema es si tu fe va a estar a la altura de ella, para que tú puedas creerle. Pero llegó un día que Abraham dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Eso es bueno, ¿sí o no? Dile del lado, ¿has creído tú a Dios? Ese es el primer paso. ¿Será suficiente creer? ¿Qué piensas tú? Los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten. Hay algo más que tiene que venir después de creer. Es que la fe se vuelva sólida, firme, a prueba de todo. Ese es el propósito final de la fe en ti. Una fe que pueda saltar obstáculos, una fe que no se pueda quebrar frente a circunstancias, una fe que no retroceda frente a la prueba, sino que se mantenga firme. ¿Se podrá llegar a tener ese tipo de fe? Abraham logró llegar a tener esa fe. ¿Cómo nosotros podemos saber si la fe de Abraham se volvió firme, sólida, si tantas veces dudó? Si le costó tanto creerle a Dios. Pero la Biblia nos muestra cómo Abraham pasó de creer a tener una fe sólida. ¿Te interesa? Porque es lo que Dios quiere hacer contigo. Por causa de los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes lo que te va a sostener en estos tiempos? Solo una cosa, si tu fe es sólida y firme. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y los días son malos. ¿Cuántos saben eso? Dile del lado, no vienen, en lo natural no vienen cosas mejores. En lo espiritual sí. Pero en lo natural el enemigo se está levantando fuertemente contra todo lo que tenga que ver con fe de Dios. Pero debemos estar tranquilos, porque Dios ya empezó a trabajar en ti. Y si Dios empezó, va a terminar. ¿Usted lo cree o no? Gracias por su entusiasmo. ¿Nos podrá decir la Biblia qué hizo que la fe de Abraham se volviera sólida, firme? Sí. Me encanta la palabra. Porque a veces lo que no revela en el Antiguo Testamento lo revela en el Nuevo. Hay cosas que cuando tú lees, Dios las va descifrando más adelante. Es como que Dios hace, por algo tú tienes que leer la palabra, enamorarte de ella. Porque a la medida que tú la lees vas descubriendo los tesoros, las perlas escondidas. Y vas entendiendo cómo Dios trabajó con un hombre, como tú y como yo. Abraham no tenía nada en particular, era exactamente como tú y yo, pero se transformó en el padre de la fe. Si Él lo hizo, tú puedes. ¿Está acá o no?
Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, del 17 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer acá. Quiero que coloquen aquí Romanos 4, del 17 al 21, dice, a eso se refiere las Escrituras cuando cita lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas, un hombre solo, sin hijo. ¿Puede hacer eso Dios? Sí. Dios tiene el poder de multiplicar. ¿Ve? Por eso Dios ha dicho aquí que Él lo puede hacer con 2, con 1 o con 5. Dios puede transformar, dar vuelta a esta ciudad, si Él así lo quiere. Amén. Dice, padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida. ¿Qué cosa? Amén. Y crea cosas nuevas de la... Tiene que llegar un momento que tú creas en un Dios que da vida a los muertos y crea de la nada. Ese es el Dios que tú sirves. No hay imposible para Dios, no lo hay. Amén. Por eso Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Dile del lado, eso que tú no crees que pueda ocurrir, con Dios va a ocurrir. Eso que tú crees que no pueda Dios hacer, Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no hay imposible para Dios. Versículo siguiente. Aun cuando no había motivo para tener esperanza. O sea, Abraham está creyendo, aunque todavía no tiene motivo, porque la promesa no se hizo instantánea. Recordemos que Dios llamó a Abraham a los 75 años, ¿verdad? Y a los 100 recién le está dando un hijo. Porque así son las promesas, se demoran un tiempo. ¿Sabe para qué? Precisamente para hacer tu fe sólida y firme. Y en esa instancia, en ese proceso, tú tienes que aprender a confiar, no te queda otra. O confías o dudas, o confías o cuestionas, o confías y aprendes a tener esperanza, o en el proceso pierdes toda esperanza. ¿Va entendiendo? Amén. Le había dicho, esa es la cantidad, dice, aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo. A lo mejor tú no tienes motivo para tener esperanza, ya la has perdido. Siempre me dicen lo mismo, sigo esperando que Dios haga mi milagro de sanidad, sigo esperando que Dios cambie a mi hijo, sigo esperando que Dios transforme a mi marido, y pareciera que van pasando los años y cada vez la esperanza se va tornando más en duda, incredulidad que en esperanza. Eso pasa. Y a lo mejor estás en ese punto. Ya no crees como al principio. Ya tus convicciones no están firmes como estuvieron al inicio. Por causa del proceso. ¿Está acá o no? Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en el que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había, ¿qué cosa? Dicho. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Está acá o no? Amén, sigamos. Y la fe de Abraham no se debilitó. ¿Está escuchando? A pesar que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Sigamos. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, y así le dio la gloria a Dios. ¿Está acá o no?
Amén. Hablábamos la semana pasada que Abraham tuvo que llegar a creer en el Dios de lo imposible. Dios no es solamente un Dios que hace cosas, Dios es un Dios que hace cosas de la nada. Dice la Biblia que Él hizo lo que se ve de lo que no, y todas las cosas por Él subsisten. Y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Ese es el Dios que tú sirves. Amén. Tiene que llegar un momento que te definas. O cree en este Dios que da vida a los muertos y que hace cosas de la nada, o simplemente te dejas llevar por las circunstancias y las situaciones. El problema para conquistar esta ciudad no es Dios, somos nosotros. Dios puede hacer algo extraordinario porque tiene el poder para hacerlo, pero necesita de un pueblo que le crea. ¿Está acá o no? Amén. Si Dios es capaz de hacer algo de la nada, ¿qué te hace pensar que Él no puede resolver tu problema? Amén. Ya vimos cómo en ciertas oportunidades Dios mostró su grandeza, haciendo ver al pueblo que para Él no hay nada imposible. Ya vimos cómo en una oportunidad Dios tenía que escoger dentro de los 12 príncipes a uno. Entonces cada uno trajo una vara y la puso en el lugar santísimo una noche. Y dice que al otro día la vara de Aarón, que era un palo seco sin vida, reverdeció, floreció y dio renuevo y dio fruto. En una noche, un palo de almendro. Yo te decía que este árbol tiene una particularidad. Es un árbol que cuando produce, pero se demora en producir. Un almendro cuando es plantado se demora de 3 a 5 años a dar fruto. ¿Ve? Ese es el concepto natural. Eso es en las leyes naturales. Pero te tengo una noticia. Dios se salta las leyes naturales. Tenemos un Dios que acorta las cosas, que acorta los tiempos. ¿Ve? En una noche, un palo sin tierra, sin raíz, seco, hace que pueda reverdecer, pueda florecer, pueda dar renuevo y pueda dar fruto. ¿Puede hacer eso Dios? Amén. Diga eso y mucho más. Amén. Sí, Señor. Mira, cuando la fe se empieza a volver en convicción, ocurren dos cosas. Primero, los tiempos de la promesa son acortados para un hombre de fe. Lo que debía ocurrir en 5 años, Dios lo puede hacer en una noche. Amén. ¿Sabe que las promesas que Dios te ha dado van a ser acortadas en este tiempo? Gracias por su entusiasmo. Acá, ¿sabe que las promesas que Dios te ha dado, Dios puede hacer que sean acortadas en tiempo? Ya no vas a tener que esperar 2 años, 5 años. Dios lo puede hacer y resolver en una semana, en días, si Dios así le place. Créele al Señor. Por eso cuando tú empiezas a creer, aceleran las cosas. ¿Sabe lo que hace la fe? Acelera el proceso. Sí. Eso hace la fe. Por eso el mejor negocio es que le creas a Dios. Para que lo que Dios te dijo, sabe lo que ocurra, se acorte el tiempo y venga pronto.
Pero cuando perdemos la fe y perdemos la esperanza, es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Lo segundo que hace Abraham es creer en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Amén. Esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Confiar que algo sucederá a pesar de las circunstancias actuales que usted esté viviendo y que le parezcan completamente desfavorables. Dios le dio una promesa a Abraham. Te voy a dar naciones. Te voy a bendecir con una descendencia tan grande que no la puedes contar. Un hombre viejo, con una edad avanzada, con una mujer estéril y sin siquiera tener un hijo. Ese es el punto. El lenguaje de Dios está por sobre tu mente. ¿Ve? Suena bonito, pero no lo veo. Y pasan los años y Sara se pone más vieja. Y pasan los años y yo me pongo más viejo. Y pasan los años y lo que Dios dijo cada vez se hace más imposible de hacer. Así es Dios. Porque Dios cuando quiere glorificarse en alguien o con algo, espera hasta que todas las circunstancias tuyas estén acabadas. Cosa que cuando Él lo haga, no pueda haber duda de que Dios lo hizo. Fe no es descansar en tus capacidades. Cuando tú resuelves las cosas a tu manera, con tus capacidades, eso no es fe, lo estás haciendo con tus fuerzas. ¿Sabe cuándo se necesita la fe? Cuando tus capacidades fueron sobrepasadas. Cuando tú dices, nadie puede hacer algo, yo ya lo hice todo, ya no tengo nada más que hacer. Mis capacidades fueron sobrepasadas. Entonces, si hay alguien que pueda hacer algo, el único que puede hacer algo es Dios. Y a veces Dios te lleva a ese punto, ¿sabe para qué? Para mostrarte su gloria y su poder. Cuando Lázaro enferma y sus hermanas mandan a avisarle a Jesús que al que ama, apelan al amor de Jesús, a la amistad. Porque a veces nosotros apelamos a las emociones creyendo que podemos manipular a Dios. Tú a Dios no lo puedes manipular. ¿Ves? Marta y María mandaron los mensajeros a Jesús tratando de hacer que Jesús se moviera por las circunstancias de ellas. Al que amas está gravemente enfermo. ¿Sabe lo que hace Jesús? Nada. Se quedó 2 días más. Pero Jesús sabía algo. Ese es el punto. Si Dios no se ha movido con tu problema, si Dios todavía no ha abierto la puerta a lo que tú necesitas, diga, hay una razón, hay un motivo, hay un porqué y un para qué. ¿Está entendiendo o no? ¿Ves? Mira lo que dice Jesús cuando vienen a avisarle esto. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Está acá. Pero ¿qué tuvo que esperar Jesús?
que no hubiera duda que toda la gloria se la iba a llevar Dios. Entonces no movió un dedo, esperó que la situación tocara fondo, esperó que la situación llegara al punto límite. Y de hecho llegó al punto límite, porque Lázaro murió. No solo murió, lo pusieron en esa cueva y ya estaba en estado de descomposición. ¿Qué hubiera hecho tú? Lo mismo que Marta y María. Por eso cuando Marta llega, culpa al Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es lo que tú le estás diciendo al Señor. Señor, si tú no haces algo, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me das una salida a lo que estoy viviendo? Mira lo que le habla Jesús a Marta. No le habla del milagro, le habla de creer. Marta, no te he dicho que si crees, volvemos al mismo punto, que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Tú sabes que la gloria de Dios es tan extraordinaria? La gloria de Dios no se mueve en cosas pequeñas. La gloria de Dios se mueve en lo imposible. La gloria de Dios se mueve en aquello cuando tú pierdes esperanza, entonces aparece la gloria de Dios. Cuando tú estás diciendo ya no se puede hacer nada, entonces aparece la gloria de Dios para hacer algo. Por eso cuando tú terminas, Dios empieza. Lo mejor que puedes hacer es rendirte. Lo mejor que puedes hacer es decir, Señor, toqué fondo, ya no puedo hacer absolutamente nada, entonces hazlo tú. Y Dios dice que bueno, llevo 20 años esperando que tú digas eso. Porque lo que no ha ocurrido en 12 años puede ocurrir en un instante. Pregúntale a la mujer de flujo de sangre, 12 años probó en todo. Dice que gastó todo en médico. Y míralo lo que dice la palabra. Más le iba de mal en peor. ¿Se parece a tu historia? ¿Por qué? Porque no puso la confianza en Dios. La puso en médico, la puso en la ciencia, la puso en otras cosas, pero nunca en Dios. Entonces cuando ya no le quedó dinero, cuando ya probó todo, se acordó de Jesús. Entonces ahora Dios se glorifica para con ella. Y lo que no ocurrió en 12 años, dice la Biblia, en un instante el flujo de sangre se secó y quedó completamente sana. ¿Está acá o no? A lo mejor esta noche, lo que no ha ocurrido en tu vida en 5, 4, 3, 2 años, esta noche, en un instante, Dios lo hará si tú lo crees. ¿Está acá o no? Amén. Esperanza contra esperanza, confiar que algo sucederá a pesar de las circunstancias. ¿En qué estaba pensando Abraham para tener esa esperanza? Tenía algo. Y a veces lo único que tenemos, lo que Dios te dijo. ¿Valdrá algo lo que Dios te ha dicho? ¿Será suficiente una palabra de Dios? Sí. Si Dios te dio a ti una promesa y soltó a ti una palabra con relación a tu matrimonio, con relación a tu enfermedad, con relación a tu hijo, entonces tienes todo para ganar. ¿Sabes por qué? Porque aunque las circunstancias sean adversas, aunque la situación se vuelva peor, tienes algo, la palabra de Dios. ¿Está acá o no?
que tenía Abraham? Lo que Dios le había dicho. ¿Y qué le había dicho Dios? Que sería padre de mucha gente. ¿Está acá o no? Si tú quieres caminar en fe con Dios, vas a tener que aprender a confiar en lo que Dios te ha dicho. Vas a tener que determinarte a creer a la promesa de Dios. ¿Cuántos años llevamos, iglesia, presencia de Cristo, creyendo que Dios va a hacer algo con esta iglesia en esta ciudad? 17 años. Pastor, ¿y cuándo? Ha pasado 17 años, no importa. Seguimos tomados de lo que Dios dijo, porque un día de esto lo vamos a ver. Un día de esto se va a hacer realidad. Dale un aplauso a Él. Aunque a veces todo esté en contra, aunque a veces todo se vea mal y pareciera que la situación no cambia, usted confíe, no pierda la esperanza, porque la respuesta de Dios puede llegar en cualquier momento. ¿Sabe lo más terrible? Cuando nuestra fe la empezamos a perder y empezamos a perder la esperanza, es que hacemos cosas que después nos arrepentimos. La falta de esperanza te hace actuar por ti mismo, te hace tomar malas decisiones. Oh, hermano, a veces la respuesta estuvo al alcance de tu mano, pero justito desconfiaste, justito dudaste. El diablo es lo que quiere que tú hagas. Por eso el diablo viene todos los días a golpearte, a decirte ¿y cuándo? ¿Y dónde está ese Dios que dijo que te iba a ayudar? ¿Dónde está ese Dios que dijo que te iba a bendecir? ¿Dónde está ese Dios que dijo que te iba a sanar? Él viene a atacar los dichos de Dios. Si esas mujeres de Samaria perdieron la esperanza, entonces tomaron una mala decisión. Buscaron solucionar el problema del hambre a su manera. ¿Y sabe cuál fue la mejor solución? Comerse un hijo. Si hubieran esperado 24 horas, 24 horas más, Dios iba a traer la respuesta. Porque mira, no importa la situación, la circunstancia, siempre Dios tiene una salida y una puerta. Aunque Samaria estaba sitiado y la hambruna era grande, Dios tenía una cartita bajo la manga, se llamaba Eliseo, estaba dentro. ¿Y sabe por qué Dios dejó a Eliseo? Lo dejó porque él iba a ser el hombre que soltaría la palabra. Por eso Eliseo estaba tranquilo. Eliseo no estaba viviendo las circunstancias que vivía la gente. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo conocía a Dios. Eliseo sabía que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que fuesen. Entonces ahora llegó el momento. Y Eliseo se levanta y suelta la palabra. Así dice el Señor, mañana a esta hora a la entrada de la ciudad se va a estar vendiendo un saco de harina en 10 pesos. ¿Cómo las cosas pueden cambiar tan rápido? ¿Cómo las cosas pueden ser transformadas de un momento a otro? Así es Dios. Tú puedes partir en el día derrotado y en la tarde terminar adorando y glorificando a Dios porque te dio un tremendo milagro y una tremenda respuesta. ¿Está acá o no? Por eso nunca dudes en cómo Dios obra. A veces lo hace antes que te levantes y Dios te sorprende, pero a veces lo puede hacer tarde en la noche y trae la misma respuesta. ¿Está acá o no?
Pégale de al lado y de cabezón. El día no ha terminado. A lo mejor hoy día Dios te va a sorprender. A lo mejor lo que estás estando esperando, la bendición viene en camino, la respuesta viene en camino, el mensajero viene en camino. ¿Tú lo crees o no? La esperanza tiene un poder transformador. ¿Sabe cómo describe la Biblia la esperanza? Como un ancla del alma, firme y segura por causa de la persona que nos dio la promesa. Tú sabes que el que te dio la promesa no es tu compadre, no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu papá, es Dios. Y si Él te dio una promesa, debes sentirte seguro que lo hará. Un hombre te puede fallar, un pariente te va a fallar, un hermano, un tío, aún un padre, un hijo te puede fallar, pero Dios no. Por eso dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará, Él lo habló y lo ejecutará. ¿Tú lo crees o no? Amén. La esperanza se caracteriza por su expectación en la fe. La esperanza se vuelve una fuerza que puede cambiar la manera como vivimos y enfrentamos las cosas. La esperanza te hace ir a buscar a Dios. Tú sabes que Dios tiene la respuesta. Entonces te hace ir a buscar la respuesta. ¿Hay alguien que pueda hacer algo? Lo conozco. ¿Hay alguien que puede resolver mi problema? Lo conozco. ¿Hay alguien que puede cambiar mi situación y circunstancia? Lo conozco. A pesar de un diagnóstico, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que mis sentidos están mostrándome. Yo tengo plena convicción que si busco a Dios, Dios me dará la respuesta. ¿Es fácil? No, porque tienes que aprender a confiar. No es fácil cuando tienes así la rodilla y vomitas del dolor. Y el diagnóstico fue operarte, porque tienes rotura de ligamento, 1 y 15 en la rodilla. Y tú sabes que no te puedes operar. Tú eres el pilar de la casa, tienes que trabajar. No estás para esperar 6 meses, 7 meses enyesado. ¿Qué haces frente a eso? ¿Cómo enfrentas una situación así? Solo de una manera, yéndote a buscar a Dios para que Él te dé la respuesta. En 4 días Dios me sanó. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Eso hace la esperanza. Te hace ir a la presencia de Dios. ¿Acá o no? Te hace ir a la habitación de la presencia y confiar en su persona. Mira lo que dice Hebreos 6, del 18 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Le dio la promesa y se comprometió con ella él mismo. Qué bueno es Dios. No tenía por qué darte una promesa, pero te la quiso dar. No tenía por qué a ese viejo decirle que lo va a bendecir y que va a darle naciones. No tenía por qué, pero Él lo quiso hacer. Porque Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener. Él quiso tomar a este viejo idólatra, ¿verdad?
fracasado en todo y bendecirlo y hacerlo padre de naciones. A Él le plació. Si Dios le plació un día poner los ojos en la iglesia, presencia de Cristo, y entregarle esta ciudad, a Él le plació. ¿Qué le damos nosotros? Nada. Pero Él quiso darnos promesa. Y no solo nos dio la promesa, sino juramentó con su palabra que lo haría. ¿Te parece poco eso a ti? Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Y estas dos cosas no pueden cambiar. ¿Te gusta eso? Porque es posible que Dios mienta, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Amén. ¿Está acá o no? Dios no puede mentir. Por eso dice que Él no es hombre para que mienta. Si Él se comprometió en algo, Él lo va a hacer. ¿Está acá o no? ¿Me entiendes? ¿Qué puedes tú hacer? Reclamarle a Dios la promesa. Tú lo dijiste. Señor, tú lo dijiste. Yo sigo esperando, Señor, porque tú lo dijiste. Entonces, ¿sabe lo que va a hacer? Dios lo va a hacer. Lo tercero que hizo Abraham para que su fe se volviera firme, sólida, es que cuidó que su fe no se debilitara. Eso es algo que tienes que hacer tú. ¿Se puede debilitar la fe? Sí. Porque tienes que vivir en ella para que no se debilite. Pero a veces las situaciones, las circunstancias te hacen salir de ella. Entonces vuelves a lo natural. Entonces las circunstancias toman el control y no la fe. ¿Por qué Pedro pide ir al de Jesús y caminar? Porque está creyendo que puede hacerlo. No dudó, no cuestionó, no pensó, no razonó, no dijo, ¿podré caminar sobre el agua? No. Él en un segundo puso toda la confianza en la palabra de Jesús. Manda que yo vaya a ti. Si tú lo haces, todo es posible. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Tú puedes creer que una palabra que Dios suelte es confiable y que es lo único que se necesita? Ese es el tema. El tema que Dios permanentemente nos habla, nos está diciendo cosas, pero ¿sabe cuál es el gran problema? No la creemos. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Jesús venía caminando por las aguas. Nunca lo habían visto así. Por primera vez Jesús se está mostrando de una manera que para ellos nunca la habían visto. Incluso se asustaron, pensaron que era un fantasma. Por eso el Señor le grita, tranquilo, no temas, soy yo. A veces uno tiene que decir al Señor en medio de una reunión, tranquilo, no temas, soy yo. Porque en vez de creer estamos llenos de miedo, asustados. En vez de tener paz, confianza, que si Él está viniendo a nosotros es porque tiene una razón, un poder, quiere hacer algo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Lo pide Pedro. En ese momento, la fe de él, por unos segundos, se volvió sólida, firme.
No cuestionó que podía hundirse, no cuestionó que no podía caminar sobre agua. No, lo creyó. Y de hecho se bajó del bote. ¿Y sabe lo que empezó a hacer? A caminar. Hasta que la fe se debilitó. ¿Y por qué se debilitó? Porque sacó los ojos de Jesús y puso los ojos en las circunstancias. ¿Sabe por qué tu fe se ha debilitado? Y ya no tienes la fe que antes tenías. Hoy día ya no dices con seguridad que Dios lo va a hacer. Al contrario, vamos a ver, a lo mejor, ojalá. ¿Sí o no? Antes era amén, así va a ser. Ahora ya no tienes esa convicción. Porque tu fe se ha ido debilitando. ¿Sabe por qué? Porque estás poniendo los ojos en las circunstancias, en las cosas que el diablo te está mostrando. ¿Sabe para qué? Para que te hundas. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a mirar el mar. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a mirar las olas. Entonces volvieron los viejos pensamientos. ¿Cómo puedo andar caminando por el mar si no se puede caminar por el mar? Entonces empezó cada pensamiento de incredulidad, cada pensamiento de falta de fe. ¿Sabe lo que empezó a hacer en Pedro? A hundirse. Hasta que llegó un momento que se desesperó y clamó: Señor, sálvame. Me gusta. Porque aunque a veces la fe se debilita, siempre está el Señor para darnos la mano. Siempre está el Señor para volvernos a poner firme nuevamente en las aguas. Pedro caminó 2 veces hacia Jesús y cuando se vuelve, devuelve con Jesús. Uno caminó porque la fe en él operó y por un instante no dudó, no cuestionó. Y a la segunda caminó tomado de Jesús. ¿Está acá o no? Amén. Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe. ¿Tenía razón Abraham para debilitarse en la fe? Sí. Su propio cuerpo. Viejo, ¿habremos escuchado bien? ¿O fueron cosas de nuestra emoción? ¿O en realidad escuchamos lo que queríamos escuchar? Porque así somos nosotros, ¿no? ¿Habremos escuchado que Dios nos iba a dar un hijo? Porque yo te miro a ti, viejo, y arrastráis las patas. ¿Sí o no? Y yo te miro a ti, Sara, y estás perdida. Oiga. ¿Ve? Dios le dio una promesa, pero esperó que se fueran deteriorando cada día más, porque esperó hasta el último momento. Ya lo llamó con edad avanzada, 75 años. Ya es una edad difícil de creer que Dios pueda hacer algo con uno. ¿Quién tiene 75 años acá? Bueno, a los 75 años llamó Dios a Abraham para usarlo, para hacerlo padre de nación, para sacar de sus lomos naciones. Oiga, si Dios lo hizo con ese a los 75 años, ¿por qué tú me vienes a decir a mí que tú no, que yo todavía no, que ya perdí el tiempo, ya no tengo para... Siempre se puede con Dios. Estás en el mejor momento para hacerlo de Dios y para ver las cosas de Dios. ¿Tú lo crees o no? No se debilitó en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ni siquiera dice que tenía fuerza. ¿Cómo estaba? Como siendo de casi 100.
o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tenía razones de sobra para que su fe se debilitara, porque su cuerpo ya no tenía ni el vigor para ser padre. Tenía 100 años. La segunda razón, la esterilidad de Sara. Dice que ya había perdido la costumbre de las mujeres, ya Sara tenía menopausia, más encima estéril. Pero a pesar de todo lo que estaba en contra, no dejó que la duda y no dejó que la incredulidad afectara su fe. Mira lo que dice el versículo 11, perdón, el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Tú sabes cuál es el ladrón más grande de las promesas? La duda. Tú nunca vas a lograr materializar algo si la duda entró a ti. La duda no es fácil de erradicar cuando entra. Oigan, ni Jesús pudo sacar, sí o no, de Tomás, ¿qué cosa? Uno espera que esos apóstoles hubieran sido, no. Ahí llegó Tomás, si no meto el dedo, si no toco, no creo. Tengo que verlo con mis ojos. Todos le están diciendo, si estuvo aquí, se lo pareció a nosotros, comimos con él. No creo. Así somos algunos. La duda vuelve a causarle dolor a Jesús. Porque Jesús se aparece a Tomás y lo llama y dice, ven, mete tu dedo en mi llaga. Qué triste que para que puedas creer tengas que volver a causarle dolor al Señor. Mete tu mano en mi costado, Tomás. Por cuanto viste, creíste. Bienaventurado el que cree sin haber visto nada. Yo no necesito ver esto lleno. Yo no necesito ver. Ya un día me lo mostró y yo me tomo de eso y lo creo. Me lo mostró cuando recién me convertí, lo que iba a suceder en el último tiempo. Y para mí eso es suficiente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No es mi tema. Mi tema es seguir declarando, mi tema es seguir proclamándolo, mi tema es seguir dándole la gloria a Dios hasta que Él lo haga. Santiago 1, del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, escucha esto, que recibirá cosa alguna del Señor. A lo mejor eso ha sido tu problema. No te has dado cuenta y ha entrado la duda. Y la duda te ha estado robando la respuesta. Sacúdete de la incredulidad. Sacúdete de la duda. Vuelve a confiar en Dios. En esperanza contra esperanza. No dejes que tu fe
se debilite. No lo deje. Pastores, que ya son cuántos años, no importa. La gente se ríe de nosotros. Nos dice que somos locos, que seguimos creyendo en una promesa que nunca se va a cumplir. Desde siglos vienen diciendo ustedes que Cristo viene. ¿Cuál es que ha venido? Nunca va a venir. Pero mira lo que dice la promesa de Dios. Espéralo, porque sin duda Él vendrá. Amén. Tú sabes que Cristo viene. Amén. Y en cualquier momento sonará la trompeta. Aleluya. Sigue creyendo. Que te digan loco, que somos fanáticos, no importa. Tú sigue creyendo. Porque lo vas a ver y lo vas a experimentar. ¿Sabes lo que hace la persona de fe que permanece y que no deja que su fe se debilite a pesar de tantas razones? Esa persona se vuelve protagonista. Esa persona experimenta lo de Dios. El que dudó se rió y dijo, no, yo ya no creo en esto. Aunque Dios lo hiciera, no lo creo. No lo va a experimentar ni lo va a disfrutar. Es como lo que pasó con el príncipe, que cuando Eliseo declara esa palabra, este príncipe se rió. Dijo, ni aunque se abrieran todas las ventanas de los cielos, esto sería así. Y el profeta le dijo, tú lo verás, pero tú no lo vas a experimentar. ¿Cuántos han quedado a orilla del camino? ¿Cuántos han ido y han vuelto al mundo porque, ¿sabe? Cuestionaron a Dios y pensaron que lo que Dios les dijo no, porque se demoró tiempo y no es para mí, y su fe se debilitó. Un día van a ver con sus ojos lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Un día van a ser testigos del poder de Dios. ¿Y sabe lo que van a decir? Yo pude haber sido parte de eso, pero no creí. ¿Acá o no? Vamos a dejar allí la fe de Abraham. No se debilitó. Porque no dejó que la duda golpeara su fe. Sigue creyendo lo que Dios te dijo. Sigue creyendo la promesa que Dios te dio con relación a tu esposo, a tu familia, con relación a tu hijo. Sigue creyéndolo. Sigue creyendo que Dios te va a sanar de eso que hasta hoy día te atormenta. Dios lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque a veces Dios espera el último momento. Por eso cuando Jesús llega a Marta, le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. No importa cómo esté Lázaro. No importa si aún estuviera en los huesos. Yo tengo el poder para traerlo a la vida. Porque para mí no hay nada imposible. Y ese que estaba en estado de descomposición, Dios lo volvió a la vida. ¿No podrá Dios hacer volver a la vida tu sueño? ¿No podrá Dios hacer volver a la vida esas promesas? Eso que un día te habló, Él tiene el poder para hacerlo. Por eso viene un tiempo que Dios va a encender los pávidos que están humeando. Eso que solamente ya no está el fuego ni el carbón, solo el humo. ¿Sabe lo que va a hacer Dios en este tiempo? Lo va a volver a encender.
Aleluya. ¿Tú quieres ser uno de esos? Ponte en pie, vamos a adorar.